Dios te ama, ¿sí? Dios te ama. Y qué bueno porque hoy estamos para escuchar la palabra de Dios, para ver lo que Dios hoy quiere hablarte a tu corazón. Yo no sé cómo has venido, cómo estás, pero hay alguien que sí sabe y ese es Dios. Así que Dios que conoce tu corazón, que conoce tu situación y sabes cómo estás pasando, Él hoy quiere darte una palabra de aliento. Hoy quiere levantarte, quiere animarte y quiere decirte que este camino que transitas por la vida no lo hagas solo ni sola, sino que lo hagas con Él, lo hagas con el Señor. Porque Él va a ir delante tuyo y Él va a ir abriendo camino, te va a ir abriendo camino para la gran bendición que Él tiene para tu vida. Pero es necesario que decidas hoy entregarle tu corazón al Señor. ¿Sí? Qué bueno, porque recién hace rato compartía la hermana Carmen y hablaba muchas veces de la psicosis que hoy escuchamos por la calle, ¿no? Todas las cosas que se hablan en el almacén, en la parada del colectivo, donde vamos y todos son pálidas y todos son cada vez peor y peor. Y eso llena nuestro corazón y eso pone una carga, un peso. ¿Sí? La gente está desesperada, no sabe qué va a pasar, sale a comprar. Vemos que cuando el dólar subió, la gente se llenaba en los supermercados, trataba de abastecerse lo más que podía, pero nosotros confiamos en el Señor y nuestra esperanza está en Él. Y Él va a saber suplir todo lo que tú necesitas. Pero es necesario, como decía, compartía la hermana, ¿sí? De poner nuestra fe en Él. Yo quiero compartirte, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón se llama cuando la opresión se convierte en bendición. ¿Vio que escucharon lo que le dije? Cuando la opresión se convierte en bendición. Qué bárbaro, ¿no? Mire cómo Dios transforma algo malo por algo bueno. Eso solamente lo hace el Señor. Pero yo quiero compartirte la palabra de Dios para que tú puedas entender lo que hoy vamos a hablar. ¿Sí? Quiero que hablas el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a compartir. Dice así la palabra de Dios. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. ¿Entendieron? ¿Pudieron entender? Lo que más me gusta es el 12, dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Miren, dice, a una mayor presión, una mayor bendición. ¿Sí? Mire, acabamos de leer esta palabra y este es lo que yo quería, mientras más los oprimían. Esta palabra, oprimían, es un sinónimo, ¿no? De opresión, ¿no? Dice, es un sinónimo, ¿sí? Que obviamente que es extremadamente ¿qué? Negativo, ¿sí? Con solo decir opresión, ¿sí? Nos trae a la mente todo un contexto de ¿qué? De negatividad, ¿sí? Pero yo quiero leerte la definición de opresión. Dice, es un acto de sofocar, de someter o de presionar violenta
o tiranamente. ¿Sí? Sin embargo, en el contexto espiritual que acabamos de leer, esto te va a chocar porque la opresión es algo extremadamente poderosa. Pero no te enojes, vamos a ir por parte. Quizá voy a decir, ¿cómo que yo me están oprimiendo, me siento oprimido y vos me estás diciendo que esto es extremadamente poderoso? Pero vamos, ¿sí? Porque la opresión provoca un resultado, dice, opuesto a lo que el enemigo pretende con ella. Así que, ¿cuántos hoy se encuentran oprimidos? ¿Cuántos se encuentran bajo presión? Creo que muchos de nosotros. Muy bien, pero acabamos de leer, ¿no? Mientras más los oprimían, más se multiplicaba el pueblo de Dios. Así que esto es lo que yo quiero hablarte hoy. ¿Sí? El diablo quizás va a venir a oprimir tu matrimonio, pero quiero decirte que Dios va a bendecir tu matrimonio. Si el diablo está oprimiendo tu economía, es porque Dios va a bendecirte en tu economía. Amén. Si el diablo te está oprimiendo el cuerpo a través de enfermedades, quiero decirte que Dios va a darte la fuerza 100 veces más para que puedas soportar y sobrellevar esa carga. Amén. Así que Dios hoy va a bendecirte. ¿Sí? Muy bien. Así que prepárate porque Dios hoy quiere darte algo poderoso. Hoy se va a transformar lo que tú hoy traías, cuando tú venías quizá con tus últimas fuerzas, con tus últimas mochilas. Ya no soportabas más la presión, la opresión que sentís, eso que no te deja dormir, que no te deja comer, que no te deja estar en paz. Pero quiero decirte que Dios hoy te va a dar, el resultado que te va a dar va a ser totalmente opuesto. Dios quiere que te vayas bendecido de este lugar. Amén. Que la carga la pongas en el Señor. Así que lo que tú estás orando para que Dios te quite es lo que Dios está permitiendo para que tú puedas avanzar. ¿Sí? Mire, nunca un avivamiento en toda la historia de la iglesia que uno ve a través de la Biblia, jamás un avivamiento vino del estar bien, de estar cómodos, de la sonrisa. Jamás un avivamiento vino de la quietud, sino que el avivamiento de la iglesia, y uno puede ver, siempre ha sido a través de ¿qué? De la aflicción, de la opresión, de la lucha y de tantas cosas, ¿sí? Desde ahí nosotros vemos, y a través de la Biblia, que desde ahí viene el avivamiento, siempre ha venido el avivamiento sobre toda la iglesia. Hoy, en la actualidad, yo el otro día veía en Google, si usted googlea, saben que en el norte de África hay gente, hermanos, que son perseguidos. En Irak, toda esa zona, los cristianos son perseguidos, entran en la iglesia, se los llevan, los matan. Pero dices, y yo leía, mientras más hay persecución en esos países, dice que más cristianos se convierten. Totalmente, mire, contrario, hasta el día de hoy. Qué impresionante, ¿no? El diablo ha tratado de toda forma y de toda manera querer destruir la iglesia. Pero no pudo, no va a poder, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él ya ha vencido, ¿sí? Él ha vencido, Él se ha levantado triunfante. No va a poder. Cristo Jesús.
Así que el avivamiento nace desde la opresión. Cuando la gente se tira de rodillas porque ya no soporta la situación actual y comienza a clamar a un Dios que responde. ¿Sí? Así que yo no sé cómo estás vos. No sé cuál es lo que te está oprimiendo. Pero yo solo sé que la opresión, ¿sí?, son aquellas personas que ya no soportan más, que dicen ya no quiero seguir más, pero no son los que salen y le dan vuelta a Dios, sino que son los que se tiran de rodillas y claman y oran para que Dios les responda. Y Dios, que es justo, va a responder a tu oración. Así es, miren, el diablo jamás imaginó que después de cuando él metió a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó en el horno de fuego, él jamás imaginó que después de eso iba a venir un gran avivamiento sobre toda esa nación. ¿Sí? Así también pasó en el tiempo de Daniel, cuando fue lanzado en el foso de los leones. Él jamás imaginó que después de eso iba a venir un gran avivamiento en todo el reino. ¿Sí? Así que así también en este tiempo Dios ha permitido o está permitiendo que la opresión haya tocado tu vida, haya tocado tu casa, pero no es para que tú le des la espalda a Dios, sino para que tú empieces a orar y a clamar y a orar e interceder por tu familia, por los tuyos, y Dios va a traer un gran avivamiento en tu vida y en tu familia. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero hablarte de 5 elementos que trae 5 elementos positivos. Como yo te decía, que la opresión es algo extremadamente poderoso en el ambiente espiritual. Y quiero decirte por qué, ¿sí? ¿Por qué Dios convierte esa opresión, la va a convertir en bendición? Primer elemento, la opresión produce devoción, ¿sí? Devoción. Quiero que me acompañes. Libro de Salmos, capítulo 55. Salmos, capítulo 55. Dice, versículo 1 al 3. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Primeramente, que dice, Dios mío, escucha, oh Dios, mi oración. ¿Qué es lo que Dios va a producir de aquellos que te están oprimiendo? Tu oración, tu súplica, ¿sí? Mire, por algo dice, no, Dios va a producir devoción, va a hacer que tú empieces a buscar cada día más y más de Dios. Esto es simple. Usted invite a alguien a orar. Vamos a orar. ¿Sabe que esa persona, si no está pasando nada, esa persona ni interés va a tener de venir a orar, ni ganas? ¿Es así o no, Elena? Cuando se invita a la iglesia a orar, son 2 o 3, 4, son los que vienen, son los que por ahí están, no sé por qué, pero están. Son los que vienen a orar. Son muy pocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos bien, no nos pasa nada, estamos tranquilos. Y entonces preferimos muchas veces estar viendo Netflix, ¿sí? Estar o hacer cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa si el médico te dice que te queda una semana, te queda un mes de vida? Ah, ahí donde
ahí donde te la quiero ver, dice, ¿no? Ahí donde ya vas a ver que vas a ser el primero en estar aquí, orando, clamando y buscando más de Dios. Pero ¿por qué llegar a esa situación? Pero muchas veces Dios, como te decía, produce eso. Porque estamos tan tranquilos, estamos tan bien. Entonces, claro, cuando estamos bien, ¿qué hacemos? Miramos lo que hace el otro, criticamos, hablamos mal. Y estamos para eso. Estamos viendo cómo vino vestida, qué es lo que hace, cómo se para, qué es lo que dice. Y estamos criticando continuamente, hablando mal. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la lucha, cuando viene la prueba o cuando las situaciones nos desbordan, bueno, ahí donde realmente empezamos y ahí empezamos a buscar de Dios. Y claro, Dios dice, claro, como este está tan bien, no quiere hacer nada, entonces dice, bueno, diablo, dale un poquito más. Y el diablo, cuando Dios le da la autoridad al diablo para que te oprima, y el diablo enseguida empieza a poner en máximo. Y ahí es donde nos levantamos. Y ahí es donde empezamos a buscar de Dios. Así que Dios va a producir, que la opresión produce, ¿qué dice? Devoción. Es donde ahí nosotros empezamos a orar, empezamos a clamar. Isaías 19:20 dice, esto te servirá en Egipto de señal y de testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y el defensor que los librará. Así que cuando tú te sientas oprimido, presionado, es donde ahí realmente vas a empezar a buscar de Dios. Pero mientras tanto, y vas a estar engordando viendo Netflix, nada más. O haciendo cualquier otra cosa. Pero Dios quiere sacar algo bueno de ti y de mí. ¿Sí? Muy bien. Segunda cosa que produce la opresión. Produce resolución. Dice Salmos, quiero que me acompañes, Salmos 42. 42, 9 al 11. Dice, y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara todas las horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces, la resolución es ¿qué vamos a hacer ante la opresión? Dice, vamos a esperar en Dios. En Dios pondré mi esperanza. ¿Sí? Es esperar en Dios. Es aprender a esperar en Dios, porque Él es el que va a librarte de esa situación. Mientras tanto, tú tienes que orar, clamar y esperar en Dios, que Él empiece a intervenir en tu vida. Así que no nos queda otra, es esperar en Dios, es poner nuestra esperanza en Él, porque la opresión produce en el cristiano, ¿saben? Determinación. ¿Sí? Determinación. Saca lo peor de ti, o sea, hablando positivamente, saca lo peor de nosotros. ¿Sí? Cuando el diablo te ataca, no hay que discutirle al asunto. Empezamos a orar y empezamos a buscar más de Dios. Y ahí donde vamos, nuestra resolución es, ¿sí? Acá me paro, acá Dios me puso y acá tengo que luchar. ¿Sí? Muy bien. Porque
Muchas veces el diablo piensa que cuando Él nos oprime, o sea, lo que Él pretende y lo que Él quiere es alejarte de Dios. Él quiere que reneguemos de la fe, quiere que reneguemos de Dios, que nos alejemos de Él. Ese es el motivo por el cual Él nos ataca. Pero nosotros somos lo que vamos, pero Él no sabe que muchas veces hay muchos cristianos que toman esa determinación y son los que vienen debajo de las alas del Señor y se refugian ahí. Y ahí donde Dios quiere que tú y yo estemos. Pero claro, eso solamente produce en nosotros una determinación. ¿Qué vamos a hacer ante la opresión que te está tocando? Ha tocado tu vida, tu familia, tu casa, tu economía, lo que fuese. ¿Sí? Segunda cosa, produce resolución. Tercer cosa, la opresión produce intervención. Y esto es lo que más me gusta. La intervención es hasta aquí. Dios dice hasta aquí. Más de aquí ya no. Aquí es donde Dios interviene entre lo que te está oprimiendo y tu vida. Y Dios se levanta como un poderoso gigante para luchar por vos. Y yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 12, versículo 5, dice, así dice el Señor: voy a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. ¿Qué dice el Señor? Voy a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos. ¿Hay alguien que está siendo oprimido acá? El Señor va a empezar a intervenir en tu vida. El Señor sabe que hasta aquí, dice hasta aquí nomás Satanás, ya no más, porque ahora soy yo, ahora es Él el que se levanta a pelear por vos. Pero para eso, ¿qué tiene que haber en tu vida? Tiene que haber oración, clamor, ayuno, determinación a esperar en Dios. Y cuando tú decides esperar en Dios, Dios dice, hasta acá nada más, ahora sí, yo me levanto y lucho por vos, lucho por tu vida, lucho por tu familia. Bendito sea el nombre de Dios. Él va a producir bendición en tu vida. Éxodo, versículo 3. Ahí nomás donde estábamos leyendo al principio. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Dice, me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Wow. Que dice, mire, esto es lo que más dice, pero ciertamente he visto. ¿Escuchaste? Dios está viendo la situación que vos estás pasando. Él ve, Él no hace la vista gorda. Él está viendo lo que te está ocurriendo, lo que te pasa, aquello que te está oprimiendo, aquello que no te deja dormir. Dice, yo he visto, Él está viendo. Dice, y conozco bien sus penurias. Él sabe cómo te están oprimiendo, cómo lo están haciendo, de qué forma, de qué manera. Dios lo sabe. Él no es que se ha olvidado de vos. Jamás piense eso. Dios no se ha olvidado. Pero como te decía al principio, Dios permite para que tú crezcas, para que tú busques de Él, para que vengas a sus pies cada mañana,
cada día a buscar de su presencia. Para que puedas decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo sin vos. No soy nada sin vos. Necesito de vos. Eso es lo que Dios pretende de vos y de mí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le reconozcamos como Señor y Salvador. Como que Él tiene el control de todas las cosas. Pero necesita, y Él permitió esto para tu vida, para que tú lo busques. Para que tú conozcas a Dios. Por eso Él lo permitió. Pero como decía, Él ve, Él sabe todo lo que te está pasando. Pero llega un momento que Dios dice, hasta acá nomás. Y Él interviene en tu vida. Él va a intervenir en esa situación que hoy te está oprimiendo. Él lo va a hacer. Porque la palabra de Dios viene hoy para tu vida, pero solamente se va a hacer efecto si tú la tomas en tu corazón y te la agarras. Y dices, Señor, yo hoy sé que tú me estás hablando. Amén. Muy bien. Cuarta cosa. Dios produce, la opresión produce misión. Jeremías 21:12. Dice, casa de David, así dice el Señor, hagan justicia cada mañana y libren al explotado del poder del opresor. No sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie los pueda extinguirla a causa de la maldad de sus acciones. En otras palabras, Jeremías 21:12. En otras palabras, Dios y nosotros sabemos, ¿sí?, de toda la opresión que Dios nos ha quitado y de tantas cosas que Dios nos ha librado. Pero Dios también quiere que nosotros hagamos misericordia con aquellos que están sufriendo. Porque si Dios te ha librado y te ha sacado de la situación quizás más vergonzosa, más dura, Dios también quiere que tú y yo hablemos de Él. Que tú y yo seamos, para aquellos que ahora están pasando las mismas situaciones que tú antes viviste, para que tú y yo seamos ese portavoz de lo que Dios hace en la vida de las personas. Por eso dice, Dios produce misión en mi vida. Dios quiere que tú y yo no nos quedemos callados. Quiere que tú y yo hablemos de este Dios maravilloso, de este Dios que solamente Él puede librarnos de toda situación. Él puede librarte del cazador, Él puede librarte de la situación destructora que ha venido sobre tu vida. Solamente Él, pero tú y yo no nos podemos quedar callados. No podemos decir, bueno, Dios me ha librado y ahora estoy bien, sino que nosotros tenemos que salir y empezar a hablar de este Dios Salvador, de este Dios que ha venido y va a venir a condenar al mundo. Pero si el mundo no se arrepiente, ¿sí?, este mundo, dice, como dice su palabra, un día va a estar en el juicio eterno de Dios. Por eso no nos podemos quedar callados. ¿Cuántos han sido librados? ¿A cuántos Dios los rescató de lo más profundo? No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar de este Dios. No te quedes callado. Anuncia las virtudes de Dios. Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, así Dios dice a través de esta palabra, tú también tienes que ser misericordiosos con aquellos que sufren, aquellos que están pasando la misma situación que nosotros habíamos pasado. Por eso dice, libren al explotado del poder del opresor. ¿Quién es el opresor? El diablo. La situación actual, la gente hoy vive con miedo, con temor, con angustias.
Pero la gente necesita una palabra de fe, la gente necesita una palabra de aliento, y eso solamente quien lo tiene, lo tenemos nosotros. Así que no nos podemos callar. Libren al explotado del poder del opresor. No sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguir la causa de la maldad de sus acciones. Así que Dios nos ayude en este tiempo. Dios nos ayude a no quedarnos callados. Cuando tú has sido oprimido, aprendes a libertar a los oprimidos. ¿Sí? Solamente cuando tú has sido oprimido, aprendes a libertar a aquellos que hoy están siendo oprimidos. Y por último, la opresión produce vindicación. Y es justo el versículo que yo iba a compartirles, lo que leyó al principio Vivi, Sofonías, capítulo 3, versículo 19. No es que Dios, como te dije al principio, Él hace la vista gorda y Él se goza con lo que tú estás sufriendo. No, jamás. Dios también ve tu aflicción, pero Él está permitiendo para tu crecimiento, para que tú empieces a buscar más de Dios. Porque Él quiere levantarte y quiere llevarte a otro nivel más para tu vida espiritual, para mi vida espiritual. ¿Vamos a caer? Claro que vamos a caer. ¿Vamos a fracasar? Sí, vamos a fracasar. Pero siempre de la mano de Dios, porque Él quiere levantarte y quiere vindicarte por sobre todas las cosas. Y muchas veces la gente va a poder decir, ¿y dónde está tu Dios? Y tantas cosas que la gente muchas veces observa y nos mira y dice, mira, este va a la iglesia, este cree en Dios y mira la vida que lleva. Mira cómo está, mira cómo cada vez peor. Y la gente muchas veces, el diablo quiere mostrar en nosotros personas derrotadas. Eso es lo que pretende. Quiere vernos arrastrados por el piso. Eso es lo que quiere. Pero hay algo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Y Dios va a vindicarte. Pero esto es solamente para aquellos que soportan la prueba. Por eso la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Solamente sometidos a Dios es la única forma en la que tú y yo podremos ser librados de nuestro opresor, ser librados de aquello que te oprime, ser librados de aquello que te está persiguiendo por años, te ha perseguido, aquella adicción que te ha perseguido por años, ¿sí? Solamente Dios puede librarte de eso. No hay ser humano, no hay nada en este mundo que pueda librarte. Solamente el Señor, con su mano poderosa. Solamente Dios puede vindicarte, puede levantarte y mostrar tu gloria y mostrar a aquellos que muchas veces hablaban mal de vos, que muchas veces te criticaban, que muchas veces decían tantas cosas. Solamente Dios puede levantarte en alto y mostrar a aquellos que Dios es absolutamente maravilloso. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Sofonías, capítulo 3, versículo 19 dice, en aquel tiempo yo mismo me ocuparé de
todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Le daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, como yo los, dice, cuando yo los restaure ante mis ojos, así ha dicho el Señor. Es la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren este Dios maravilloso? Yo te invito a que te pongas de pie. El Señor te tiene un trono guardado, solo y únicamente para